Vivir con 3 o más precios de dólar al mismo tiempo. Imagínate trabajar todo un mes y aún así apenas puedes comprar la mitad del mercado de tu familia. Porque eso está pasando hoy en Venezuela. 2 o 3 tipos de dólares distintos dentro de la misma economía. Mientras el salario integral ronda los $240, un mercado básico para una familia de 3 personas ya supera los $600. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede sobrevivir una familia si el dinero con el que cobra vale menos que el dinero con el que le cobran? En este video vamos a desmontar una de las distorsiones económicas más fuertes de Venezuela, la tasa oficial, la tasa de intervención del BCB, el dólar paralelo y la tasa en las calles o la tasa Binance. ¿Y por qué tu carrito del supermercado cada vez se llena menos? Quédate hasta el final porque vamos a analizar por qué cada vez compras menos con lo que ganas. Antes de continuar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Regálame un me gusta que me ayuda mucho a que se difunda este contenido. Deja tu comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema que quieras que tratemos en el canal y comparte este video para que todos tengan esta información. Ahora sí, continuamos. A principios de mayo de este 2026, el Banco Central de Venezuela ha inyectado la cantidad de $1.350 millones al mercado. Esta intervención busca, en teoría, estabilizar el tipo de cambio y controlar la inflación. La tasa de cambio de intervención se ha fijado en 611 bolívares por dólar. Basándonos en esto, podemos decir que ahora tenemos otra tasa de cambio adicional, que es la nueva tasa de intervención. Las tasas que existen a esta fecha, a la fecha de grabación de este video, 7 de mayo de 2026, son la tasa de cambio oficial del BCB, que para hoy, 7 de mayo, está en 496,83 bolívares por dólar. Mañana 8 va a amanecer a otro precio, por supuesto. La tasa paralela, $600. La tasa de intervención del Banco Central, que es la tasa nueva, 611 bolívares por dólar. Y la tasa en la calle, que es la tasa Binance, a 660 bolívares por dólar. Es decir, entre el dólar oficial y el dólar de intervención hay una brecha de 114 bolívares por dólar. Eso equivale a una diferencia de más o menos 23%. Pero no es la primera vez que el gobierno aplica este tipo de políticas en el Banco Central de Venezuela. Durante lo que va de año, el Estado, a través del Banco Central de Venezuela, ha vendido aproximadamente $3.500 millones por medio de los diferentes mecanismos de adjudicación de divisas. Algunos economistas afirman que la brecha cambiaria se ha reducido en un porcentaje muy mínimo, yo diría que casi imperceptible, tomando en cuenta que la inflación sigue igual y sobre todo lo reflejan los precios de los productos en los diferentes supermercados, mercados y pequeñas tiendas. O sea, no se ve reflejado esta inyección de dinero con lo que se vive en la población, lo que vive el ciudadano en las calles de Venezuela. Ahora vamos a digerir esta información. Hay una tasa de intervención que es la tasa a la cual se ofrecen los dólares a los particulares, empresas e importadores. Esta tasa, como ya hemos dicho, es de 611 bolívares por dólar. Pero esta tasa no es fija. Esta tasa puede variar mes a mes o a medida que el Banco Central haga otra inyección de dólares al mercado. O sea, la tasa de 611 es el techo que el BCB quiere sostener durante mayo. En junio muy probablemente se reajuste al alza, dependiendo de las presiones inflacionarias y la disponibilidad de reservas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la tasa varíe? Que el BCB está haciendo una devaluación controlada y gradual. En lugar de dejar que el bolívar caiga libremente, el Banco Central decide cuándo va a subir el dólar cada mes. Si en mayo la fijaron en 611 bolívares por dólar, significa que el Banco Central permitió que el bolívar se devaluara un poco más
pero de forma ordenada. Pero vamos a ver lo más importante. ¿Cómo influye esto en la economía del venezolano? El venezolano está en una constante lucha por rendir su dinerito para poder adquirir los productos de la cesta básica. El efecto disque positivo y en teoría de esta medida es frenar la inflación. Cuando el tipo de cambio se mantiene estable, los comerciantes que importan productos o que fijan precios en dólares no tienen excusa para subir los precios. Esto es en teoría, porque en la práctica, al parecer, esto no funciona como se espera. Empezando porque es una tasa muy alta. Seguimos con 3 o más tasas de cambio como vimos al principio. Ya tenemos un montón de tasas que con ellas vamos a armar una vajilla. La tasa oficial, $496,83, como les digo, hoy al 7 de mayo de 2026. La tasa de intervención, 611 bolívares por dólar, que es con la que compran los importadores. Y la tasa de paralelo, que es $600. Y aparte, como ya les he dicho, el dólar en la calle o el dólar Binance a 660 bolívares por dólar. ¿Qué pasa? Que si los comerciantes tienen acceso a un dólar a 611 bolívares por dólar, tienen que poner sus precios en función de esta tasa de cambio. Y tú, trabajador, ganas a dólar a 496,83 bolívares por dólar. Ahora vamos a ver los efectos negativos, que son más, que ya de por sí este último del que te hablé ya es negativo, pero vamos a ver otros. El principal efecto es que Venezuela se convierte en una economía dolarizada de facto, pero con unos salarios que no alcanzan. La mayoría de los precios en Venezuela se fijan en dólares con referencia a la tasa de intervención, 611 bolívares por dólar. Todo esto genera una inflación en bolívares estructuralmente alta, distorsiona los precios están demasiado altos. Si este ritmo de inyección de dólares al Banco Central no es constante o no se sostiene con ingresos petroleros suficientes y otras exportaciones, el esquema va a colapsar y el ajuste cambiario que se evitó mes a mes a través de esta inyección de capital va a tener consecuencias mucho más duras para la población más adelante, o sea, más devaluación. Lo que ocurre es una brecha permanente entre el precio teórico y el precio real. El venezolano cobra un sueldo calculado a dólares BCB, pero cuando llega al supermercado encuentra que los productos están a un tipo de cambio mayor. Esta diferencia representa una pérdida constante del poder adquisitivo. En esencia, este sistema funciona bien para anclar expectativas y dar una apariencia de orden, pero no elimina la inflación real ni garantiza que el salario alcance, porque los precios siempre corren a un paso adelante del tipo de cambio oficial. Aquí hay unas frases demoledoras que golpean al venezolano. El ciudadano vive en una economía donde el dólar real es más caro que el oficial, pero su salario sigue anclado al barato. El dólar oficial dice 493 bolívares por dólar, pero el propio BCB lo vende a 611 bolívares por dólar. Si el importador compra a 611 bolívares por dólar, ese es el verdadero dólar de la economía real, sin importar lo que diga la tasa de cambio oficial. Esto ha traído como consecuencia que los precios de los productos de la canasta básica han aumentado, como hemos visto por allí en estos días en algunos videos en las redes sociales. A la fecha de grabación de este video, como ya les dije, 7 de mayo del 2026, tengo por acá una lista de precios que la he ajustado para una familia de 3 personas y su consumo mensual. Y este es el valor. Aquí les voy a dejar la tabla con los precios. Pero también hay otra cara de la moneda. Ciertamente vemos lo que al instante nos perjudica, porque tenemos años y años con el mismo problema. El BCB con esta medida también busca sacar los bolívares de circulación. El gobierno sabe que mientras exista el bolívar como moneda soberana con emisión discrecional, siempre habrá presión inflacionaria. La dolarización eliminaría esa presión de raíz. ¿Qué pudiera estar ocurriendo que no sabemos o que no nos dicen? Hay 3 escenarios posibles. Una semidolarización controlada.
que es probable que ocurra. El gobierno permite el uso creciente del dólar y una economía parcialmente dolarizada. El bolívar cada vez se ve más reducido, pero sin eliminarlo oficialmente. Esto ya ocurre hoy en la práctica. Tenemos un segundo escenario, que es anclar la economía a un dólar más estable. La tasa de 611 bolívares por dólar puede ser un intento de sincerar parcialmente el tipo de cambio y acercar los precios a un costo real y preparar la economía que sea más dependiente de las divisas. Es otro escenario probable. Y hay un tercer escenario que sería una dolarización formal completa. Hasta los momentos, al parecer, no hay nada de esto, pero no sabemos. Lo que el BCB parece estar construyendo es una dolarización funcional o informal consolidada, no una dolarización formal. Es decir, un esquema donde el bolívar existe nominalmente, pero cumple cada vez menos funciones reales, mientras el dólar opera como moneda dominante en la práctica. Esto le permite al gobierno mantener el discurso de soberanía monetaria mientras opera con la lógica económica de la dolarización. La tasa de intervención de 611 bolívares por dólar y las intervenciones masivas son parte de ese equilibrio. Controlar el bolívar sin eliminarlo formalmente, mantener la ficción de una moneda nacional mientras la economía real funciona en dólares. Una dolarización formal podría llegar, pero probablemente requeriría un cambio político significativo en Venezuela, no solo una decisión técnica del Banco Central. Para que todo esto ocurra, Venezuela debería tener enormes reservas internacionales, que no las tiene en este momento. ¿Cómo se lograría tenerlas? Para esto debe recuperar la producción petrolera. Es la principal vía para aumentar las reservas. Atraer inversión extranjera. Bueno, estas dos tienen mucha relación porque se debería recuperar la producción petrolera. Ya hay muchos inversionistas interesados en ir a Venezuela a invertir en este sector. Aquí vendría la segunda, que es atraer inversión extranjera. Hay un desfile de empresas, según lo que se ve en las noticias oficiales y en las redes sociales oficiales de las instituciones venezolanas, donde se dice que hay un desfile de empresas que están en conversaciones para invertir en el país. Esperemos que sea cierto. También se debe explotar y exportar oro y otros minerales. También al parecer hay empresas interesadas en invertir en este sector. Otra muy importante que debe ocurrir es reestructurar la deuda. Al parecer también está ocurriendo, porque la OFAC ha emitido la licencia 58 para permitir la renegociación de la deuda. Esperemos que todo esto, al parecer, pinta muy bien. Esperemos que todo sea cierto y se dé. Pero hay una muy importante, que es la confianza. Venezuela no tiene escasez de recursos, tiene escasez de confianza para convertirlos en reservas. El petróleo puede traer dólares, pero solo la estabilidad puede convertirlos en reservas duraderas. De cada uno de estos puntos ya hemos hablado en videos anteriores, pero pudiéramos hacer algún otro video enfocado en estos puntos específicos. Pero también hay algunos indicios de que estos puntos pudieran estarse dando y no nos hemos dado cuenta. Hay reuniones secretas de inversionistas estadounidenses con el gobierno, cosa de la cual no nos hemos enterado. No es público, pero sí se está dando. Esto políticamente es complejo. Todo va a depender de la confianza que se genere en el país. La opinión de muchos, y la mía, es que mientras no haya una tasa fija o una dolarización oficial, tendremos estas distorsiones con varias tasas de dólar que varían cada día. Que el gobierno no apueste por alguna de ellas es porque no apunta a una solución sana para la economía y sobre todo que favorezca el bolsillo de los venezolanos. Al final el problema no es solamente cuánto gana el venezolano. El verdadero problema es el sistema económico en el que el salario tiene que sobrevivir. Porque mientras el ciudadano cobra con un sueldo a 491 bolívares por dólar, los precios del mercado ya se están moviendo con un dólar a 611 bolívares por dólar. Pero esa diferencia no es invisible. Esa diferencia es menos comida en tu carrito,
menos capacidad de ahorro y más dificultad para vivir con dignidad. El Banco Central intenta absorber bolívares, controlar liquidez y estabilizar el mercado cambiario, pero en la calle la sensación es otra. El bolívar pierde espacio, el dólar domina cada vez más la economía y el costo de la vida se aleja del salario real. Y mientras esa distancia sigue creciendo, el bolsillo del ciudadano seguirá siendo el que pague el precio más alto. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Estamos viendo una estrategia temporal de estabilización o es el camino silencioso hacia una economía dolarizada? Te leo en los comentarios.